Les vengo a mostrar el proceso que realicé para la calibración de los sensores ultrasónicos para mi proyecto de un micro mouse. Les voy a mostrar todo, por qué los elegí. Un sensor ultrasónico, pues por las características que me ofrece, por el rango de trabajo, aunque pues, no lo vamos a utilizar todo. El rango que vamos a utilizar es menos de 10 centímetros en el caso de que yo lo utilizar, pero también lo escogí por el precio y por la integración con el Arduino, que fue el que utilicé, el microcontrolador que utilicé para manejar el micro mouse. Y acá les muestro algunas especificaciones del sensor, que maneja un voltaje de 5 voltios. Esto lo podemos alimentar directamente del Arduino, no tenemos que hacer ningún otro circuito. Y la corriente es menor a 2002 miliamperios. El ángulo eficaz es de 15 grados. Y la distancia de detección, como les comentaba, es de 2 centímetros a 450 centímetros. Y la frecuencia de trabajo es 40 kHz. La resolución 0.3 centímetros y el ángulo de medición 30 grados. Acá vemos el sensor, acá la alimentación y cada uno, el pin trigger y el pin hecho. Este fue el que compré, el modelo HC-SR04. Bueno, para realizar primero las mediciones, este sistema de medición, ustedes lo pueden hacer como deseen. Acá tengo un flexiómetro y un obstáculo, como vemos acá. Y la caja pues la colocaba en cada distancia que necesitaba yo leer. La conexión, acá vemos la conexión al Arduino, que sería directamente a los 5 voltios, que sería a tierra, y los 5 voltios. Y esto serían a dos entradas de dos pines digitales del Arduino. Para calcular la recta, ¿para qué calculamos primero la recta? Dentro del Arduino nosotros recogemos la duración, el tiempo que se demora enviando el pulso y recibiéndolo, y nosotros queremos calcular la recta es para resolver la distancia y que nos dé la distancia que necesitamos. Entonces, ¿yo qué hice? Tomé 5 veces el mismo valor, o sea, en la misma distancia, tomé 5 veces un valor en diferentes estados que lo tomé. Entonces, digamos, 5 centímetros, esa fue la duración que me duró en la primera medida. En la segunda me duró esto, en la tercera me duró esto, y en la cuarta me duró esto, en la quinta me duró esto. Primero que tenemos que hacer, el Y promedio, que sería la sumatoria de Y sobre el número de datos. Y tenemos que calcular también X al cuadrado, sería X al cuadrado. Y X por Y promedio, que sería X en caso de 5 por el promedio que calculemos nosotros, o que les dé a ustedes. Acá ya lo tenemos calculado, el Y promedio y X por Y. Y después vamos a realizar las siguientes sumatorias. Tenemos que tener estas sumatorias, que sería sumatoria de X por Y, de la sumatoria de X, la sumatoria de Y y la sumatoria de X al cuadrado. Acá ya las tomé yo, tengo realizadas. Y después tenemos que calcular la pendiente y la intercepción. ¿Cómo calculamos esto? Sería el número de datos tomados por la sumatoria de XY menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y menos el número de datos por la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X al cuadrado. En esto nos da este valor. Y bueno, con la intercepción, acá está la fórmula, acá se las dejo. Y estos fueron los valores que me dieron. Les muestro el código que utilicé para que me diera la duración. Esta duración que me aparece acá. El código que utilicé fue este. Acá distanciamos las variables de cada pin que nos va a dar. En el pin que lo vayamos a utilizar. Acá por sensor son dos vamos a utilizar dos pines del Arduino, que sería el pin trigger y el pin hecho. Serían dos por sensor. Primero, pues para que nos muestre la duración, iniciamos la comunicación serial. Después instanciamos unas variables de duración
y acá colocamos el pin trigger como una salida. Entonces, para comenzar lo apagamos, tenemos el pin trigger apagado, le colocamos un delay de 2 microsegundos, dura apagado, después lo prendemos por 10 microsegundos y el pin trigger del sensor se apaga. El pin hecho lo colocamos con una entrada, y acá para calcular la duración sería igual al pulso de entrada del sensor cuando se activa, y esto lo imprimimos en el puerto serial. Con esto tenemos la duración que calculamos acá en Y. Bueno, y ya tenemos que calcular Y calculado, que como calculamos Y calculado sería la pendiente por X más la intercepción. Con esto calculamos el Y calculado. ¿Para qué necesitamos esto? Para calcular el error de linealidad y de repetibilidad. Para calcular el error de linealidad utilizamos la siguiente fórmula, que sería Y promedio, que calculamos anteriormente, menos el Y calculado que tenemos acá. Y en el error de repetibilidad tenemos que hacer unos cálculos previos, que sería la desviación estándar y la resta del valor máximo de la medida que nos dio menos el valor mínimo de los 5 datos que tomamos. Entonces, ¿cómo calculamos la desviación estándar? Sería la sumatoria de todos los valores menos Y promedio sobre X al cuadrado, sobre al cuadrado, todo esto, y esto sobre el número de datos. Les voy a mostrar ya. Bueno, acá les muestro el código que utilicé yo. Es el mismo que utilizamos para la duración. Lo único que cambia es la fórmula que vamos a utilizar al último para calcular la distancia. Que la distancia sería que a igual a la duración menos la pendiente sobre la intercepción. Y ya tendríamos calculado la distancia en centímetros. Okay. Pero sí la habilitación.